La discusión por la matriz energética de Chile no es nueva. La polémica por la central termoeléctrica Barrancones cerca de Punta de Choros y la construcción del proyecto Hydro Aysén son temas que han estado en la agenda en el último tiempo. Ambas son resistidas por grupos ambientalistas y las comunidades que podrían verse afectadas. Para conversar más sobre los pros, los contras de estas posibilidades, estamos aquí en el estudio con José Luis Salazar, ingeniero químico de la Universidad Andrés Bello. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A ver, partamos por lo último. Partamos por esta decisión de hoy día conocida por el presidente, ¿no es verdad? No se construye allí y se entrega la relocalización a otras instancias. Ahora, la pregunta del millón es, ¿trasladándolo se termina el problema? A ver, el problema puntual de Punta de Choros yo creo que sí, pero nace un nuevo problema. ¿Dónde la ubico? Ahí se va a generar un nuevo problema. La misma problemática que se generó en el sector de Punta de Choros se va a trasladar a otro sector. ¿Dónde se instala? El problema creo que yo solo se mitiga en ese lugar, pero en la nueva ubicación o en el nuevo traslado que se haga de esta nueva central o esta central, el problema va a existir igual. A ver, pero ¿por qué ese lado era reserva ecológica? O sea, si no es reserva ecológica, entonces ya no hay problema. A ver, cuando hay una definición de una reserva ecológica, existen otros antecedentes que podrían primar antes de tomar la decisión de instalar una central ahí, ¿ya? Pero cuando tú haces un traslado, desde el punto de vista primero, tienes que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Sí, que es larguísimo también. Y que es larguísimo, que tiene un alto costo, ¿ya? Para la misma empresa que está diseñando o que está participando dentro de esta central, ¿te fijas? Pero el problema obviamente no se mitiga, o sea, el problema se mantiene y las consecuencias son absolutamente iguales siendo o no siendo reserva natural. Ahora, a mí me llama la atención que esto es transversal a distintos gobiernos, ¿sabes? Porque estaba buscando allí en algunos archivos el ministro Tocman en su momento cuando inició esta polémica. El ministro Tocman, ministro de la anterior administración de la presidenta Bachelet, decía que esta era una moderna tecnología, hablando no solamente de esta, sino de las otras dos termoeléctricas también, porque es un conjunto lo que se pretende colocar en la zona. Hablaba de una moderna tecnología y que por lo tanto las consecuencias que eran absolutamente mitigables. O sea, cualquier tecnología, el objetivo en el día de hoy es mitigar cualquier efecto de impacto ambiental que tenga, pero nadie te puede asegurar por los efectos que pueda tener. Ya vimos las posibilidades que había en el efecto de las aguas que se ocupaban en este proceso, que provocaban un aumento de la temperatura considerable, ¿ya? Que eran devueltas al cauce natural y por ende alteración en la biodiversidad marina. Pero desde el punto de vista de la mitigación, digamos, de estos efectos, siempre está sujeta, digamos, a etapas de operaciones unitarias que son posteriores al mismo proceso de la central termoeléctrica, ¿ya? Porque cuando tú tienes una central que funciona a carbón, por más que el proceso es muy simple. El proceso es utilizar este combustible, digamos, para calentar agua. Y esta agua funciona, pasa por una especie de calefón, ¿ya? Pues por una turbina y cerrando el circuito con etapas de condensación que ocupan grandes volúmenes de agua para ser devuelta dentro del mismo circuito, ¿ya? Pero el problema es qué pasa con la combustión, con los residuos de la combustión. Eso se hace post el proceso de generación eléctrica. Y esta etapa post el proceso de generación eléctrica te deja un poquito en el aire, en el hecho de que qué sucede si una de esas unidades falla, ¿ya? Por lo tanto, por más que tú trates de controlar todas estas etapas, siempre está sujeto a que es una situación final de la misma operación completa. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que debería hacer? Que el efecto de mitigación suceda en el mismo proceso. No, ¿eso es posible? Al final. Sí, absolutamente posible. En este caso, con este tipo de existen tecnologías que pueden mejorar, tecnologías del hecho fluidizado u otras, la combustión del carbón, pero claramente por temas de costo asociados a estos proyectos los costos son bastante altos. ¿Cuánto más así preferencialmente podría, si esto cuesta 1, si le colocamos este tipo de tecnologías desde el inicio, cuánto exponencialmente? 4 o 5 podría fluctuar con una mejor tecnología, con mejores estándares obviamente, pero que te permitan, es decir, que el proceso sea limpio, ¿entiendes? Y no arreglar el problema en la parte final. Fuera de cámara conversábamos y hacía un ejemplo que tal vez es muy gráfico.
para nuestros amigos telespectadores, esto es como el convertidor catalítico. Absolutamente. En los años 70 ya los automóviles norteamericanos usaban convertidores catalíticos, inclusive teniendo autos de 4 cilindros de gran cilindrada, con muy poca eficiencia desde el punto de vista de la utilización de los combustibles, pero lo que se buscaba era arreglar el problema a la salida. Ahora la tendencia europea, las nuevas normas, Euro 3, Euro 4, Euro 5, cada vez más modernas, lo que buscan es que el mismo proceso sea limpio, ¿ya? Y no arreglar el problema al final. Y es el grave problema que tienen las centrales que utilizan este tipo de combustible. Tal como estaba presentado este proyecto, lo que pretendía cuando se decía de que era menos dañino al medio ambiente era que el convertidor catalítico era mejor. Exactamente. Nada más que eso. Desde mi punto de vista, exactamente. Ahora, el tema de los costos, si esto es más barato, comparado con cualquier otra forma de producción de energía, y también más rápido, ¿no? Claro, la instalación de una planta de estas características demora un año aproximadamente. No más, o sea, operativamente en un año está. Y la alternativa a energías que sean renovables, que sean limpias, ¿es sencillamente el costo? ¿Es sencillamente una cuestión económica? ¿Pasa por meterse la mano al bolsillo o hay otro tipo de problema? Primero tiene que pasar por un tema de voluntad y por políticas efectivamente que el mismo gobierno sea las que propicie, ya sean con políticas de subvención para ciertas energías alternativas, con a lo mejor términos tributarios, etcétera, pero la tecnología siempre ha estado. O sea, tenemos centrales que pueden ser termosolares, por ejemplo, que en vez de utilizar carbón, que eso es lo interesante, para calentar esta agua, lo que utilizan efectivamente son los rayos solares. ¿Te fijas? ¿Qué costo tienen? Son más caras. Efectivamente son más caras. La eficiencia tiende a ser bastante similar si se optimizan, pero tienden a ser más caras. Por eso este delta tiene que ir asociado obviamente a lo mejor a temas, ya sea tributarios o a temas de subvenciones asociadas al uso de esta energía. ¿Pero se puede hacer una planificación de verdad seria con la pistola sobre la mesa? Pregunto, ¿por qué digo sobre la pistola contra la mesa? Porque se dice, claro, todo eso es más caro, pero también es más lento, se demora más. Y nosotros tenemos un requerimiento de energía hoy día. Hay proyectos mineros en la zona que es necesario dotarlos de energía eléctrica porque también tienen un impacto sobre el empleo. Y el empleo tampoco es un tema que podemos dejar para un segundo plano. Entonces, como una cadena de hechos que al final entonces dicen, con la pistola en la mesa, entonces en realidad démosle para adelante. Bueno, sí hay que tomar decisiones rápidas desde el punto de vista de instalar una central de estas características lo más rápido, lo más eficiente, lo menos contaminante, utilizar gas natural. Si me hace una pregunta así rápida, las mismas características. Obviamente se encarece. A lo mejor no está la disponibilidad de eso. Porque utilizar carbón conlleva que tienes que instalar un puerto, el traslado en barco de este combustible, ¿sí? Y en cambio a lo mejor una línea de distribución de gas natural o regasificación de algunos, como se han instalado ya, plantas de regasificación, mejora obviamente los índices de contaminación, los mejora, no los mitiga completamente, los mejora porque estás hablando de un combustible de estado gaseoso, tiende a ser bastante más eficiente que tener un leño en la práctica y utilizarlo. Lo va a mejorar, pero creo que a lo mejor puede dar el puntapié inicial a esta discusión para efectivamente empezar a utilizar estas energías. ¿Es un momento de inflexión este? Yo creo que sí, yo creo que se está dando, porque además la comunidad ha tomado una postura que antes no estaba. Que tú te das cuenta. Esto es un momento coyuntural, con las declaraciones obviamente del presidente a favor de tecnología renovable, es un momento clave, un momento que se debería invitar efectivamente a las instituciones educacionales que tenemos tenemos el know-how, tenemos el conocimiento de esto, o a las mismas instituciones que nos podrían aportar, ya sea del extranjero o nacionales, para la utilización de energías alternativas. Es un momento clave. Yo creo que aquí se da, digamos, la puntita del iceberg donde podemos empezar a construir. Y ese tema que se instale en la opinión pública, que se movilice la gente, que haya protesta, que se tome una decisión presidencial, algunos lo dejará absolutamente contento, otros creen que está a medio camino nada más porque falta saber dónde, o una decisión absoluta respecto de termoeléctrica o no, más de fondo. Pero eso es todo lo que ha sucedido estos días. ¿Es una buena o es una mala noticia para otros proyectos, como por ejemplo lo hidroeléctrico de Hidroaicén? A ver, yo creo que siempre Hidroaicén lleva tiempo en el debate, no es algo nuevo, digamos, se viene comentando hace bastante tiempo y ya sea por los medios de prensa o por las mismas unidades académicas se comenta el tema de Hidroaicén. Pero en particular, si esto puede traer repercusiones desde el punto de vista
desde el punto de vista de estos nuevos proyectos, de estas nuevas alternativas, yo creo que sí, o sea, las va a traer porque se generó esta coyuntura, hay que discutir, hay que conversar nuevamente, hay que debatir y hay que hacer una planificación a largo plazo, o sea, no una planificación de aquí a un año, una planificación de 10, 20 años, ¿dónde queremos estar posicionados de aquí a 20 años? Se habló, por ejemplo, de energías nucleares, inmediatamente fue tachada, sin conocerla siquiera. No digo que estoy a favor o en contra de ella, ¿ya? Pero sin conocerla y sin estudiarla. Solo un dato, bueno, en Santiago tenemos, en la región metropolitana, 2 reactores, ¿sí? Con un terremoto de 8,8, no sufrió ningún desperfecto desde el punto de vista de la instalación. ¿Ya? O sea, ¿existe la tecnología para desarrollar? Sí, pero estudiémosla. Invitemos a las unidades académicas, a las instituciones, a las universidades, a debatir de esto, a dar alternativas. ¿Cuál es la postura? ¿Cuáles son los desarrollos que nosotros tenemos a esto? Pero que no seamos... no nos encasillemos en 2 o 3 alternativas. Porque Brasil tiene una central nuclear en Angra dos Reis, que es una reserva de la biosfera también, con manglares allí que son de protección, reserva de la UNESCO incluso, según entiendo. Y está desarrollada allí y entrega una buena cantidad de energía para el estado de Sao Paulo. A ver, yo creo que existen otras alternativas, digamos. Si podemos usar otras, mejor, que sean absolutamente renovables. Y tú me hablas de las hidroeléctricas, y la eléctrica está catalogada dentro de las renovables. Pero ahora están las alternativas de las centrales de paso, que generan un impacto mínimo. ¿Cuál es el problema que tienen? Tienen un costo mayor costo mayor por kilowatt que van a producir. ¿Okay? Pero para eso se necesita efectivamente una política centralizada que defina cuáles son las alternativas que vamos a utilizar, cuáles vamos a propiciar. ¿Por qué? Porque si tenemos alternativas que pueden ser un poco más caras, un poco diferenciadoras, pero que efectivamente van a tener un apoyo gubernamental para su desarrollo, yo creo que muchas de las empresas asociadas a esto van a ir en esa línea. José Luis, agradecido por tu tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Y a ustedes también por acompañarnos en esta nueva media hora informativa. No se vaya, después de la pausa ya estamos de regreso en nuestro formato de CNN Prime.